ASMR. Hola a todos. El día de hoy vamos a leer los últimos cuentos que nos quedan de este libro con historias de Perrault y vamos a terminarlo. Así que después voy a estar subiendo un compilado con todos los cuentos, que sé que les gustan mucho esos videos más largos donde les leo. Y esto no va a terminar aquí porque quedan también estos dos libros con muchas historias. Aquí los cuentos de Grimm y aquí los cuentos de Andersen. Así que díganme ustedes aquí abajito en los comentarios con cuál quieren que sigamos esta serie de videos. Si los cuentos de Andersen o si los cuentos de Grimm. Los voy a estar leyendo. Y bueno, sin más, vamos a ir con los cuentos del día de hoy. Espero que los relajen y que los disfruten. La Cenicienta. Una vez era un caballero que se casó en segundas nupcias con la mujer más altanera y de peor genio que se haya visto. Tenía dos hijas de su mismo carácter y que se le parecían en todo. El marido, a su vez, tenía una hija de una dulzura y de una bondad sin igual. Las había heredado de su madre, que fue la mejor persona del mundo. Tan pronto como se celebró la boda, la madrastra dio rienda suelta a su mal humor. No podía soportar las buenas cualidades de aquella muchachita que hacían todavía más odiosa a sus hijas. La pobre niña dormía en el sótano, sobre un duro jergón. En cambio, las hermanas tenían cuartos entarimados. Dormían en mullidos lechos y podían contemplarse de la cabeza a los pies, en grandes espejos. Ella sufría todo con paciencia y además no se atrevía a quejarse al padre por miedo de que éste la riñera, ya que la esposa le tenía completamente dominado. Cuando terminaba su trabajo, se iba a un rincón de la chimenea a sentarse sobre las cenizas, recibiendo por eso el nombre de Cenicienta. A pesar de su viejo vestido, era 1000 veces más bonita que las hermanas, aunque éstas aparecían siempre ricamente vestidas. Sucedió un día que el príncipe dio un gran baile en el palacio y convidó a todas las personas importantes del reino. También fueron invitadas las dos hermanastras de Cenicienta, sin duda porque eran muy elegantes. Se pusieron muy contentas, como es lógico, e inmediatamente comenzaron los preparativos para asistir a la gran fiesta. Encargaron los vestidos más lujosos y empezaron a ensayar los peinados más favorecedores. Todo esto suponía más trabajo para Cenicienta, ya que era ella quien tenía que planchar la ropa de las hermanas y quien almidonaba las galas y los paños de los vestidos. Las dos hermanas no hablaban más que de lo que se iban a poner para el baile. «Yo me pondré mi vestido rojo de encaje inglés», decía la mayor. «Pues yo», aseguraba la más joven, «llevaré un vestido más sencillo, pero en compensación luciré la capa de flores doradas y el broche de diamantes». Llamaron a la modista para que les hiciera ropajes nuevos y preguntaron a Cenicienta cuál era su opinión, ya que no ignoraban que ella tenía muy buen gusto. Cenicienta les aconsejó lo mejor que pudo e incluso se ofreció a peinarlas. Ellas aceptaron encantadas y mientras las peinaba le preguntaron: «¿Te gustaría ir al baile?» «Eso no es para mí», contestó Cenicienta con cierta tristeza. «Tienes razón», dijo la hermana mayor. «Se reirían mucho si alguien viera a Cenicienta ir al baile. Si Cenicienta hubiera sido otra muchacha menos bondadosa, sin duda hubiera despeinado a las dos hermanas, pero como era muy buena, las peinó a la perfección». Las hermanastras de Cenicienta apenas comían,
De tal modo andaban inquietas y atareadas pensando en la fiesta. Reventaron más de 12 cordones a fuerza de tirar de ellos para hacer el talle más fino, y pasaban largas horas ante el espejo. Y al fin llegó el día del baile. Las dos hermanas se fueron y Cenicienta, que había salido a despedirlas, se quedó mirándolas hasta que desaparecieron. Entonces comenzó a llorar desconsoladamente. Mas sucedió que su hada madrina, sabiendo que estaba llorando, se le apareció y con voz dulcísima le preguntó qué le sucedía. Me gustaría mucho, comenzó a decir Cenicienta, pero lloraba tanto que no conseguía acabar la frase. La madrina sonrió comprendiendo el verdadero deseo de la joven. Te gustaría ir al baile, ¿verdad? Sí, claro que me gustaría, contestó Cenicienta. Eres una buena chica, dijo la hada madrina. Por tanto, voy a arreglar las cosas para que vayas. En primer lugar, corre al jardín y trae una calabaza. Cenicienta fue inmediatamente a coger la más hermosa que pudo encontrar y se la llevó a su madrina, sin adivinar por qué aquella calabaza le permitiría ir al baile. La madrina vació el fruto dejando solamente la cáscara. A continuación hizo funcionar su varita mágica y la calabaza se convirtió en una espléndida carroza dorada. Después fue a ver la ratonera y se encontró 6 ratones vivos. El hada madrina pidió a Cenicienta que entreabriera un poco la puerta. Y a medida que los ratones iban saliendo, los tocaba levemente con su varita y transformándolos en magníficos caballos. Ahora necesito un cochero, dijo el hada. Voy a ver si ha caído alguna rata en la trampa. Podríamos convertirla en cochero, dijo Cenicienta. Tienes razón, dijo la madrina. Ve a mirar. Cenicienta trajo la trampa de las ratas, donde había 3 muy grandes. El hada recogió una que tenía grandes bigotes y luego de tocarla con su varita, la transformó en un imponente cochero de grandes mostachos. La madrina volvió a pedir a Cenicienta: corre al jardín donde encontrarás 6 lagartijas detrás de la regadera. Apodérate de ellas sin pérdida de tiempo. Tan pronto la niña se las trajo, la madrina las transformó en 6 criados, que rápidamente se encaramaron al coche con sus capas llenas de galones y botones dorados, y allí permanecieron rígidos y graves, como si no hubieran hecho otra cosa durante toda su vida. La madrina dijo entonces a Cenicienta: Bien, ya tienes todo listo para ir al baile. ¿Estás contenta? Sí, pero ¿cómo me voy a presentar ahí con este vestido tan viejo? La madrina hizo funcionar de nuevo su varita mágica y el vestido casi andrajoso de la jovencita se transformó en un vestido de oro y plata, todo cuajado de piedras preciosas que despedían destellos deslumbrantes. La madrina completó su maravillosa obra entregando a Cenicienta un par de zapatos de cristal, los más lindos de todo el mundo. Cenicienta subió al carruaje y antes de partir le recomendó su hada madrina: no vuelvas a casa después de medianoche. Si te demoras un minuto más, el carruaje se convertirá en calabaza, los caballos en ratones y los criados en lagartijas, y tu precioso vestido volverá a ser el mismo de antes. Te prometo que saldré del baile antes de medianoche, prometió Cenicienta. Al fin partió su carroza, llevando en su interior a un ser radiante y feliz. El príncipe, a quien avisaron que acababa de llegar una princesa desconocida, corrió a recibirla y le ofreció una mano para ayudarla a apearse del carruaje.
conduciéndola seguidamente al salón donde ya se hallaban reunidos todos los invitados. Al hacer su aparición, la joven desconocida, todo el mundo guardó el más absoluto silencio. Se detuvo el baile y hasta los violines enmudecieron. Se oyeron susurros de admiración e incluso el rey, a pesar de su avanzada edad, aseguró en voz baja a la reina que hacía mucho tiempo que no veía una doncella tan bonita y gentil. Las damas, por su parte, observaron muy atentamente el peinado y el vestido para hacerse otros parecidos al día siguiente, siempre que encontrasen telas tan bonitas y artesanos lo bastante hábiles. El príncipe invitó a bailar a la bella desconocida. Todo el mundo contemplaba a los dos jóvenes, comentando que hacían una bonita pareja. Cenicienta bailaba tan graciosamente que aún se le admiraba más. Acabado el baile, se ofreció una magnífica cena. Cenicienta fue a sentarse al lado de sus hermanastras, con las que se mostró muy gentil. Ellas no la reconocieron. El príncipe no probaba bocado, no hacía más que contemplar a Cenicienta. La bella princesa le tenía como hechizado. De pronto sonaron unas campanas en el reloj del palacio, correspondientes a las 11:03. Cenicienta se levantó, hizo una graciosa reverencia a todos los invitados y salió lo más deprisa que pudo. No tardó en llegar a casa, donde encontró a la madrina, a quien dio las gracias por lo feliz que había sido durante unas horas. También le dijo que el príncipe la había invitado al baile del día siguiente y que le gustaría mucho ir de nuevo. Cuando las dos hermanas regresaron a casa, la mayor dijo a Cenicienta: si hubieras ido al baile no te habrías aburrido. Apareció una princesa tan bonita, que es imposible que haya otra igual. Fue muy amable con nosotras, pues nos ofreció naranjas y limones. Cenicienta preguntó a sus hermanastras el nombre de la princesa, pero éstas le respondieron que nadie lo sabía, ni siquiera el príncipe, quien había quedado encantado. «¿Tan bonita era?», dijo Cenicienta. «Qué suerte si pudiera conocerla. Si me hicieras el gran favor de prestarme tu vestido amarillo, ese que te pones para estar en casa». ¿Prestar yo el vestido a una Cenicienta? Ni que estuviese loca. Cenicienta ya esperaba aquella respuesta y quedó satisfecha, porque se habría sentido inquieta si la hermanastra le hubiera prestado el vestido para acudir al baile al día siguiente. Las dos hermanastras fueron al baile, así como Cenicienta, pero ésta se presentó más bella y radiante aún que el día anterior. El príncipe no se separaba de su lado ni un solo momento. Comenzaron a charlar y a charlar, y la princesita llegó a perder la noción del tiempo, olvidándose por completo de las advertencias que le hiciera su madrina. Y así, al tocar la primera campanada de la medianoche, cuando creía que aún no eran las 11, se levantó rápidamente y salió del palacio. En la gran escalinata del exterior perdió uno de sus zapatitos de cristal. El príncipe, que había salido tras de la joven, solo pudo encontrar el zapatito, que tomó con el mayor cuidado. Como no podía por menos de suceder, Cenicienta llegó a casa muy sofocada, sin carruaje, sin criados y con el vestido viejo de todos los días. Del rico atavío con que asistiera al baile no le quedaba más que un zapatito de cristal, igual al que dejara caer. Entretanto, el príncipe, un tanto perplejo y afligido, preguntaba a los guardias si no habían visto salir del palacio una princesa. Los guardias respondieron sin titubeos que solo habían visto pasar a una muchacha mal vestida que parecía una campesina que una gran dama. Cuando las dos hermanas regresaron del baile, Cenicienta les preguntó si se habían divertido mucho y si había estado la princesa que el día anterior causara tanta sensación. Le respondieron que lo habían pasado muy bien. En cuanto a la princesita,
le dijeron que se había marchado apresuradamente cuando el reloj comenzó a dar las 12, perdiendo un zapatito de cristal en la gran escalinata del palacio, que el hijo del rey lo había recogido, que durante el resto del baile no hizo más que contemplarlo embelesado y que seguramente estaba muy enamorado de la bella persona a quien le pertenecía el zapatito. Dijeron verdad porque a los pocos días el príncipe mandó anunciar al son de las trompetas y en todo el reino que se casaría con aquella a quien le sirviese el zapatito. Empezaron por probarlo en el pie de las princesas, después en el de las duquesas, condesas y marquesas, pero a ninguna servía el lindo zapatito de cristal. Lleváronlo entonces a la casa de las 2 hermanas, que hicieron todo lo posible por introducir el pie dentro del zapatito. Como era de esperar, no lo consiguieron. Entonces Cenicienta, que había reconocido su zapatito, pidió humildemente con una dulce sonrisa en los labios: «Dejad ver si me cabe». Las 2 hermanas soltaron una gran carcajada, mas el hidalgo que traía el zapatito miró a Cenicienta y, encontrándola muy bonita a pesar de los harapos que vestía, dijo que la petición de la joven no era en modo alguno descabellada, puesto que tenía orden de probar el zapatito en el pie de todas las doncellas. Mandó sentar a Cenicienta y, calzándole el zapatito, vio que entraba sin dificultad y que le quedaba a la medida. La sorpresa de las hermanas fue inmensa, pero aún mayor cuando a Cenicienta sacó del bolsillo el otro zapatito y se lo calzó también. En ese preciso instante apareció la hada madrina, quien, tocando con su varita mágica el pobre vestido de Cenicienta, lo convirtió en un modelo primoroso, más bonito aún si cabe que los dos que luciera anteriormente. Al verla así, ataviada, las hermanas reconocieron que era la princesa a quien habían visto en el baile. Se arrojaron a sus pies y le pidieron perdón por los malos tratos que le habían hecho sufrir durante el tiempo que habían vivido juntas. Cenicienta las ayudó a levantarse y, abrazándolas, dijo que las perdonaba de todo corazón, pidiéndolas que la quisieran siempre. Condujeron a Cenicienta al palacio del rey. El príncipe la vio más linda que nunca y dio orden de acelerar los preparativos de la boda, que se celebró pocos días después con un gran boato y esplendor. Cenicienta, que era tan buena como bonita, instaló a las hermanas en el castillo y las casó con 2 grandes señoras de la corte. Riquet, el del copete. Había una vez una reina que dio a luz un hijo tan feo y tan contrahecho que durante mucho tiempo se dudó de si tenía forma humana. Una hada que asistió a su nacimiento predijo que sería amable porque tendría mucho ingenio. Añadió que en virtud del don que ella acababa de hacerle, incluso podría transmitir tan gran talento como el suyo a la persona que el príncipe más amase. Todo esto consoló un poco a la pobre reina, que estaba muy afligida por haber traído al mundo una criatura tan fea. Resultó cierto que en cuanto el niño comenzó a hablar, dijo 1000 lindas cosas y que ponía en todos sus actos un no sé qué gracioso que encantaba. Olvidaba decir que nació con un penacho de pelo sobre la cabeza, por lo que le llamaban Riquet, el del copete, puesto que Riquet era su apellido. Al cabo de unos 7 u 8 años, la reina de un país vecino tuvo 2 hijas gemelas. La primera que vino al mundo era más bella que la luz del día. La reina se alegró tanto que llegaron a temer en la corte que el exceso de alegría le hiciese daño. La misma hada que había asistido al nacimiento del pequeño Riquet, el del copete, estaba presente, y para moderar la alegría de la reina le aseguró que aquella princesita no tendría ni pizca de talento y que sería tan estúpida como hermosa. Esto mortificó mucho a la reina, pero momentos después fue aún mayor su pesar, pues la segunda hija era extremadamente fea. «No os aflijáis tanto, señora», le dijo el hada,
vuestra hija será compensada y tendrá tanto talento que casi no se advertirá su falta de belleza. Dios lo quiera, respondió la reina, pero ¿no habría modo de concederle un poco de talento a la mayor que es tan bella? No puedo hacer nada por ella, señora, le dijo el hada, en lo tocante al ingenio, pero puedo hacer todo en cuanto se refiere a la belleza. Y como no hay nada que yo no quiera hacer para vuestra satisfacción, voy a otorgarle el don de poder convertir en hermoso o hermosa a quien más quiera. A medida que fueron creciendo las dos princesas, también sus perfecciones crecieron con ellas. Y no se hablaba en todas partes más que de la belleza de la mayor y del talento de la segunda. Verdad es igualmente que sus defectos aumentaron mucho con la edad. La menor se afeaba a ojos vistas y la mayor se hacía más estúpida de día en día, o no respondía a nada de lo que le preguntaba o decía una necedad. Era tan desmañada que no podía colocar 4 porcelanas al borde de una chimenea sin romper alguna, ni beber un vaso de agua sin derramar la mitad sobre su vestido. Si bien la belleza es una gran ventaja para una joven, la segunda hermana superaba a la mayor en todas las reuniones. Primero, todos se iban al lado de la más bella para verla y admirarla, pero poco después iban junto a la que tenía más ingenio para oírle decir 1000 cosas agradables. Y era asombroso ver que, en menos de un cuarto de hora, la mayor ya no tenía a nadie a su lado y que todos rodeaban a la menor. La mayor, aunque era estúpida, lo notaba y hubiera dado de buena gana toda su belleza con tal de tener la mitad del ingenio que su hermana. La reina, a pesar de lo prudente que era, no podía evitar reprocharle algunas veces su falta de inteligencia, lo cual hacía morir de dolor a la pobre princesa. Un día en que se había retirado a un bosque para llorar ahí su desdicha, vio venir hacia ella un hombrecito muy feo y desagradable, pero magníficamente vestido. Era el joven príncipe Riquet el del copete, que, enamorado de ella a la vista de los retratos que corrían por todo el mundo, había dejado el reino de su padre para tener el placer de verla y hablarla. Encantado de encontrarla tan sola, la abordó con todo el respeto y finura que os podréis imaginar. Habiendo notado, después de hacerle los cumplimientos acostumbrados, que estaba muy melancólica, le dijo: «No comprendo, señora, que una persona tan hermosa como vos esté tan triste como parece, porque aunque yo pueda apreciarme de haber visto una infinidad de bellezas, tengo que decir que no he visto jamás una que se aproxime a la vuestra». «Sois muy amable, señor», le respondió la princesa, y permaneció allí. «La belleza», siguió diciendo Riquet el del copete, «es un mérito tan grande que debe superar a todos los demás, y cuando se posee, no veo que haya nada que pueda afligiros mucho y ser tan necia como soy. No hay nada, señora, que indique mejor que se tiene inteligencia que el creer no tenerla. Y lo propio de este don es que cuanto más se tiene, más se cree carecer de él». «No sé nada de eso», repuso la princesa, «pero sé que soy muy tonta, y de ahí viene el pesar que me mata. Si solo es eso, señora, lo que os aflige, puedo poner fin fácilmente a vuestro dolor». «¿Cómo lo haréis?», dijo la princesa. «Tengo el poder, señora», dijo Riquet el del copete, «de dar tanta inteligencia como quiera a la persona a quien ame más. Y como esa persona sois vos, señora, solamente de vos dependerá tener toda la inteligencia que se puede poseer, siempre que deseéis casaros conmigo». La princesa quedó sobrecogida y no respondió. «Veo», prosiguió Riquet el del copete, «que mi proposición os causa pena, y no me extraña, pero os concedo un año entero para que decidáis». La princesa tenía tan poco ingenio y al mismo tiempo tan gran deseo de poseerlo,
que se imaginó que el fin de aquel año no llegaría jamás, de modo que aceptó la proposición. Apenas hubo prometido a Riquet el del copete que se casaría con él dentro de un año, en la misma fecha, se sintió completamente otra de la que antes era. Vio que tenía una facilidad increíble para decir todo lo que quería y para decirlo de un modo delicado, agradable y natural. Inició desde aquel momento una conversación galante y sostenida con Riquet el del copete, en la que brilló con tal fuerza que éste creyó haberle dado más ingenio del que reservaba para sí mismo. Cuando ella regresó al palacio, la corte no sabía qué pensar de un cambio tan súbito y tan extraordinario, porque así como antes le habían oído decir impertinencias, empezaron a oírle decir cosas sensatas e infinitamente agudas. Toda la corte sintió tanta alegría como puede imaginarse, y solo la hermana menor se mostró incómoda, porque, no teniendo ya sobre la mayor la ventaja del ingenio, no aparecería al lado de ella sino como una mujer fea y muy desagradable. El rey se dejaba guiar por su parecer y algunas veces iba incluso a pedirle consejo a sus habitaciones. La noticia de este cambio se había extendido. Los príncipes jóvenes de los reinos vecinos realizaron todos los esfuerzos posibles con el fin de hacerse amar por ella, y casi todos la pidieron en matrimonio, pero ella no encontraba ninguno que fuese bastante inteligente, y les escuchaba a todos pero sin comprometerse con ninguno. Sin embargo, se presentó uno tan poderoso, tan rico, tan ingenioso y tan bien plantado que no pudo evitar demostrarle buena voluntad. Su padre, al percatarse de eso, le dijo que le hacía muy dueña de sí para elegir esposo y que podía ya escogerlo. Como cuanta más inteligencia se tiene, más trabajo cuesta tomar una resolución en firme en asunto de esta especie, pidió, después de dar las gracias a su padre que le concediese tiempo para reflexionar sobre ello. Por casualidad fue a pasear al mismo bosque en el que había encontrado a Riquet el del copete, para meditar más a sus anchas sobre lo que debía hacer. Mientras paseaba, reflexionando profundamente, llegó hasta ella un ruido sordo bajo sus pies, como de personas que van y vienen y se agitan. Aplicó el oído más atentamente y oyó una voz que decía: «Tráeme esa marmita», y otra voz: «Dame esa caldera», y otra: «Echa más leña al fuego». Al mismo tiempo se abrió la tierra y la princesa vio bajo sus pies una gran cocina llena de cocineros, pinches y toda suerte de ayudantes necesarios para preparar un festín magnífico. Salió de ella una cuadrilla de 20 o 30 encargados de los asados, que fueron a acampar en una alameda del bosque alrededor de una mesa muy larga, donde todos se pusieron a trabajar al compás de una canción armoniosa. La princesa, asombrada ante aquel espectáculo, les preguntó para quién trabajaban. «Trabajamos, señora, para el príncipe Riquet el del copete, cuya boda se celebrará mañana», respondió el que entre todos tenía mejor aspecto. La princesa, aún sorprendida de lo que estaba, y acordándose de pronto de que hacía un año que en tal fecha había prometido casarse con el príncipe Riquet el del copete, se quedó como quien ve visiones. Lo que había motivado que no se acordara es que cuando hizo aquella promesa era tonta, y luego, al tomar el nuevo espíritu que le había infundido el príncipe, olvidó todas sus simplezas. No había dado 30 pasos, continuando su paseo, cuando Riquet el del copete se presentó ante ella, resuelto, magnífico, como un príncipe que va a casarse. «Aquí me tenéis, señora», dijo, «decidido a mantener mi palabra, y no dudo de que habéis venido para cumplir la vuestra y hacerme el más feliz de los hombres, concediéndome vuestra mano». «Os confieso francamente», respondió la princesa, «que aún no he tomado resolución sobre ese asunto, ni creo que pueda tomarla jamás tal como la deseáis.
Me asombra lo que decís, le replicó Riquet, el del copete. Lo creo, dijo la princesa, y si yo tratase con un hombre ordinario y sin inteligencia, seguramente me encontraría en un gran apuro. Una princesa no tiene más que una palabra, me diría, y es preciso que os caséis conmigo, puesto que me lo habéis prometido. Pero como aquel a quien hablo es el hombre de mayor talento del mundo, estoy segura de que oirá mis razones. Sabéis muy bien que cuando yo era una tonta no podía resolverme a casarme con vos. ¿Cómo queréis que teniendo la inteligencia que me habéis dado, lo cual hace que para mí sea más difícil que antes juzgar a las gentes, tomé hoy la resolución que no he podido tomar en todo este tiempo? Si os empeñáis en casaros conmigo, seréis culpable por haberme quitado mi simpleza y por hacerme ver más claro de lo que veía. Si un hombre sin inteligencia, respondió Riquet, el del copete, sería bien recibido al reprocharos vuestra falta de palabra, como acabáis de decirlo, ¿por qué queréis, señora, que yo no procure lo mismo, tratándose de cosa en que se juega la felicidad de toda mi vida? Es razonable que las personas que tienen ingenio sean de peor condición que las que no lo posean. ¿Podéis pretenderlo vos, que lo tenéis en tal medida y que tanto habéis deseado tenerlo? Pero vamos al hecho, si lo permitís. Además de mi fealdad, ¿hay algo en mí que os desagrade? ¿Estáis descontenta de mi nacimiento, de mi inteligencia, de mi carácter o de mi conducta? De ningún modo, respondió la princesa. Me gusta de vos todo lo que acabáis de decirme. Siendo así, repuso Riquet, el del copete, voy a ser feliz, pues podéis hacerme el más venturoso de los hombres. ¿Cómo puede ser eso?, le dijo la princesa. Será, respondió Riquet, el del copete, si me amáis lo bastante para desear que eso suceda. Y para que no lo dudéis, señora, sabed que la misma hada que el día de mi nacimiento me concedió el don de volver inteligente a la persona que fuese de mi agrado, os concedió también a vos el don de hacer hermoso al hombre que améis, y a quien queráis hacer este favor. Siendo así, dijo la princesa, deseo de todo corazón que os convirtáis en el príncipe más bello y más amable, y os hago ese don si está en mí el hacerlo. En cuanto hubo pronunciado estas palabras, la princesa, Riquet, el del copete, apareció ante sus ojos como el joven más guapo del mundo, el más apuesto y más amable que ella jamás había visto. Hay quienes aseguran que no fueron los encantamientos del hada, sino el amor lo que causó aquella metamorfosis. Dicen que la princesa, al ver la perseverancia de su enamorado, su discreción y todas las buenas cualidades de su alma, no percibió ya la deformidad de su cuerpo ni la fealdad de su rostro, y su joroba apenas la hacía parecer como cargado de espaldas, y en lugar de verle como hasta entonces cojear espantosamente, ya no le preciaba sino cierto modo de andar inclinado que le encantaba. Y dicen también que sus ojos, que eran viscos, le parecían ahora los más brillantes, que ese cambio en su persona fue para ella señal de un violento arrebato de amor, y en fin, que su gran nariz roja tenía para ella algo de marcial y de heroico. Sea como quiera, la princesa le prometió en aquel momento casarse con él, siempre que obtuviese el consentimiento del rey su padre. El rey, viendo que su hija sentía gran estimación por Riquet, el del copete, a quien él tenía además por un príncipe muy ingenioso y muy prudente, lo aceptó con gozo como yerno. Al día siguiente se celebró la boda, tal como lo había previsto Riquet, el del copete, y según las disposiciones que él había dado mucho tiempo antes. Me parece una historia terrible. No puedo creer que ese haya sido el final. Pensé que iba a ser como que lo iba a aceptar por su interior y no, terminó cambiando el exterior para quedar como el canon de belleza y solamente así lo amó. O eso siento que fue el final. Cuéntenme ustedes aquí abajito qué es lo que opinan de esta historia muy superficial. Los 3 deseos. Un honrado leñador estaba casado con una mujer hermosa y rebosante de ingenio, pero desgraciadamente eran pobres y contemplaban con envidia las riquezas de sus vecinos.
Ah, si tuviese al menos la mitad de lo que ellos tienen, suspiraba la mujer, qué feliz sería. Y yo también, exclamaba el marido, cuánto me gustaría que un genio bueno realizase todos mis deseos, como sucedía en los tiempos de las hadas. Te aseguro que no tendría ninguna dificultad en escoger. Aquel día, el buen leñador partió hacia el bosque como de costumbre. Escogió un árbol de bello porte, levantó el hacha y dio un golpe en la base del tronco. En ese mismo instante, un relámpago surcó el cielo y, en medio del resplandor, surgió entre las ramas del árbol una extraña figura envuelta en nubecillas. El leñador, sobrecogido, cayó de rodillas. «Levántate», exclamó el desconocido. «No quiero hacerte mal. Soy Júpiter, el dios del rayo. He oído tus quejas y vengo a satisfacer 3 deseos que quieras formularme. Pero ten mucho cuidado, porque una vez formulados los 3 deseos, no obtendrás ninguno más». Júpiter desapareció en cuanto hubo pronunciado estas palabras. El leñador volvió enseguida a casa y contó a su mujer lo sucedido. «Tenemos que pensarlo bien», dijo ella. «Hay tantas cosas que yo anhelo que serían preciso una docena de deseos para quedar totalmente satisfecha, y no sé por dónde empezar». «Mejor sería desear riqueza», exclamó el leñador. «Así tendríamos cuanto deseáramos». «Líbrate de semejante cosa», respondió la mujer. «¿De qué serviría la riqueza si enfermáramos y muriéramos? Más vale desear salud y larga vida». «Una vida larga y miserable es cosa bien triste. Seríamos desgraciados durante más tiempo». Mientras discutían, el leñador encendió la lumbre y la mujer puso un poco de grasa a fundir al fuego para después mojar en ella pedacitos de pan. El leñador, que empezaba a sentir verdadero apetito, exclamó descuidadamente: «Ah, ¿quién me diera una rista de salchichas para nuestra cena? Sería mejor que comer pan». Apenas acababa de pronunciar estas palabras cuando una ristra de salchichas cayó de la chimenea. «Estúpido», se enfadó la mujer. «Salchichas, salchichas, ¿no tenías nada mejor que desear? Bonita manera de utilizar uno de los 3 deseos. Cuando las hayamos comido, ¿qué ganaremos, ah? ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia!». Y la mujer del leñador empezó a lamentarse en tan alta voz que el marido, que al principio se mostraba arrepentido, dio un golpe en la mesa y dijo: «Basta de lamentos. Solo querría que una de esas salchichas se te pegara en la nariz, y al menos así tendrías razón para quejarte». Pero una vez más, el leñador habló sin pensar en lo que hacía. La última salchicha de la ristra soltóse de las otras y se pegó fuertemente en la nariz de la pobre mujer, que no fue capaz de arrancarla, pese a los esfuerzos y tentativas que hizo. «Juro que no quería hacerte ningún mal, pero solo me resta un deseo. Voy a pedir riqueza y ofrecerte un estuche de oro para que escondas esa maldita salchicha». «No se te ocurra hacer eso», exclamó la mujer, aterrorizada ante aquella perspectiva. «No podría vivir con esa horrible cosa en la nariz. Antes preferiría morir». «Cállate», gritó el leñador, que amaba mucho a su mujer y estaba arrepentido de su insensatez. «Deseo que la salchicha caiga al suelo inmediatamente». Nada más pronunciar estas palabras, la salchicha se desprendió de la nariz de la mujer y cayó al suelo de la cocina. «Continuamos tan pobre como antes, pero al menos no somos más infelices de lo que antes éramos», exclamó la mujer, que lanzó un profundo suspiro de alivio. «La riqueza tal vez no nos trajera la felicidad. Con toda seguridad, el dios Júpiter ha querido darnos una lección. Cree lo que te digo, marido. No deseamos nada más. Comamos estas ricas salchichas que han caído del cielo». El leñador abrazó a su mujer y ambos cenaron alegremente sin volver a pensar en las cosas que habían planeado desear. Y colorín colorado, este cuento y este libro se ha acabado. Luego de
varias partes, por fin terminamos este primer libro de los cuentos clásicos. Voy a subir un video con todos los cuentos de este libro. Aquí pueden ver las ilustraciones principales de cada uno y así pueden tener todo un video con los cuentos de P. Raúl. Hubo de todo, unos medio fuertes en la primera parte me acuerdo, otros más tranquilos como este último que vimos, unos bien clásicos y otros que jamás había visto. Y bueno, ya que terminamos los cuentos de P. Raúl, tenemos estos dos otros libros para elegir con más cuentos, los de Grimm y los de Andersen. Así que cuéntenme abajito cuál es el que prefieren para continuar con esta serie de videos. Recuerden que pueden apoyarme dándole like, comentando acá abajito, compartiendo estos videos y si quieren apoyarme aún más también pueden hacerse miembros del canal y recibir diferentes beneficios como ver los videos antes que todos, tener insignias especiales al lado de sus nombres y poder comentar con emotes especiales que dibujé para ustedes. Muchas gracias a las personitas que ya son miembros del canal y gracias a todos por ver este video. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo. Chao.